Richard Jackson llevaba varios años intentando en vano sacar a flote la empresa que heredó de su difunto padre. Se había endeudado hasta límites que ni siquiera imaginaba, pero cuando por fin parecía ver la luz al final del túnel, cometió un error fatal. Richard detuvo el coche ante la alta verja de hierro forjado que conducía a su propia mansión en las afueras. La noche estaba sorprendentemente tranquila, unas escasas farolas iluminaban la estrecha carretera, los árboles se mecían suavemente con el viento, pero ningún sonido lograba acallar el caos de su mente. Empujó lentamente las pesadas puertas, entró en el fresco vestíbulo y escuchó la voz, tan dolorosamente familiar, de su esposa. «Bueno, cuéntame, ¿cómo fue la reunión con el abogado?» Sandra, con el ceño fruncido, lucía exhausta y nerviosa. Se pasaba los dedos ansiosamente por su pulsera. «No fue nada», murmuró Rachel en voz baja, evitando mirarla a los ojos. No quiso explicar nada en el pasillo y se dirigió directamente a su despacho. Sandra, tensa por la inquietud, lo siguió. Aun cuando los muebles de la habitación eran lujosos, parecían tan descoloridos como el propio Richard en ese momento. Se quitó la chaqueta con rapidez, la arrojó sobre el sofá y abrió el armario acristalado de las bebidas. ¿De verdad está todo tan mal?, preguntó Sandra, entrando detrás de él. Sí, respondió él escuetamente, sacando una botella de whisky y sirviéndose un trago. Mientras contemplaba el color ámbar del licor, sentía un gran vacío, como un agujero inmenso que le abrazaba por dentro. Parecía que ningún trago de alcohol podría ya adormecer el dolor de saberse fracasado. Sandra se acercó un poco más, observando cómo Richard bebía unos sorbos de forma ansiosa, como si esperara encontrar en el sabor del whisky alguna solución. «Richard, por favor, dime algo más concreto. ¿Qué ha dicho el abogado? ¿Tenemos alguna posibilidad?», preguntó ella, tratando de mostrarse más serena de lo que realmente se sentía. «No hay ninguna, Sandra», respondió él con voz apagada, bajando la mirada. «Tenemos que entregar la empresa. No hay otra salida». Por un instante, se hizo un silencio semejante al que precede a una tormenta, cuando todo parece paralizarse. Sandra caminó alrededor de la mesa, cruzando los brazos sobre el pecho. «Te lo dije desde el principio, esa herencia era una trampa, no un regalo. Tu padre, ni el meñique daba gratis. Tú te hacías ilusiones con él, pero yo siempre supe que no te dejaría más que deudas. Y ahí lo tienes». Hablaba deprisa y con tono algo brusco, pero tras cada palabra se notaba el miedo y la desesperación. Richard alzó hacia ella la mirada, nublada por la conmoción. «No. Sandra, mi padre no pudo haberme dejado semejante pozo negro con toda la intención. Tal vez cometió errores en algunos cálculos. O confió en la persona equivocada». «¿En serio?». Sandra desvió la mirada y luego volvió a mirarlo fijamente. «Richard, no quiero hablar mal de tu padre, pero él solo se quería a sí mismo. Levantó el negocio para no compartirlo con nadie y, si te soy sincera, creo que, en cierta medida, hasta disfrutaba viendo cómo fracasabas». «Cállate», gritó de pronto Richard, y el golpe de su puño sobre la mesa rompió el silencio del despacho. «No te atrevas a hablar así de él». Sandra retrocedió un paso y enmudeció. Sus ojos se oscurecieron de amargura y resentimiento, pero prefirió no discutir más. Sabía que cualquier palabra no haría sino hundirlo más en la rabia y la desesperanza. Suspiró con pesadez, murmurando con cansancio. «Siento mucho que todo haya salido así, de verdad. Sé lo mucho que deseabas demostrarle que podías dirigir la empresa». Ella se acercó y colocó con cuidado las manos sobre los hombros de su marido. Richard se apartó de manera casi automática, pero enseguida respiró hondo y asintió. «Solo, déjame un tiempo. Necesito estar solo». Sandra asintió y salió en silencio del despacho, como una sombra que se desvanece. Una vez solo, Richard se dejó caer en el respaldo del sillón, cerró los ojos.
Le vino a la mente el día en que el notario leyó el testamento del padre difunto. Entonces se sintió orgulloso de que la empresa le hubiera sido legada a él. Pero con cada nuevo problema, esos que empezaron a salir de todos los rincones, como esqueletos ocultos, esa misma vanagloria se había transformado en una carga. Llegaron los créditos, las deudas desconocidas, los socios deshonestos. Y ahora estaba al borde de la quiebra. Richard pasó casi toda la noche en el despacho revisando contratos y antiguos informes, aun sabiendo perfectamente que no encontraría nada nuevo. De madrugada, cuando el sol comenzó a iluminar la estancia, por fin comprendió que tenía que hacer algo. Sabía que a su padre le encantaría verlo suplicar clemencia ante los competidores. Pero, ¿y si? No puedo rendirme mientras me quede una oportunidad, pensó, recordando la conversación reciente con el abogado. Aunque él haya dicho que no hay esperanza, tengo que encontrar un plan. Era consciente de que casi todas las vías estaban cerradas. Aún así, tomó la desesperada decisión de llamar a un viejo rival y principal competidor, el señor Robinson, quien llevaba tiempo deseando apoderarse de la empresa familiar Jackson. Richard sentía que esa llamada podía ser el último clavo en el ataúd de sus ambiciosos planes. Pero no le quedaba elección. Al llegar a la oficina al amanecer, recorrió los pasillos vacíos. El eco de sus pasos sobre el suelo de mármol le recordaba cómo, hasta hacía no tanto, esas salas se llenaban de empleados, cómo se organizaban reuniones con posibles inversores y cómo los pasillos bullían con jóvenes especialistas. Ahora, en cambio, estaba despidiendo a su gente, unos tras otros, por falta de dinero para los sueldos. A lo mejor mi padre sí que me dejó una bomba de relojería, pensó con amargura mientras pasaba junto al despacho lleno de antiguas carpetas, donde antes trabajó su madre. Los recuerdos se agitaron con renovada fuerza. Cuando ella vivía, Richard pensaba que su madre era capaz de soportar lo que fuera con tal de que su padre se fijase en ella y valorara su trabajo, su dedicación, su fidelidad. Pero él prefería las amantes, los resorts de lujo y su propia vanidad. Richard, siendo un adolescente, no comprendía por qué su madre se esforzaba una y otra vez en ganarse su aprobación. ¿Acaso no ve que a él no le importa?, se preguntaba entonces el joven Richard. Pero los años pasaban y ella seguía luchando, hasta que al fin se quebró por completo. Suspiró con resignación, entró a su despacho y se dejó caer en el sillón. Sin pensar dos veces, marcó el número de Robinson. «Señor Robinson, habla Richard Jackson», dijo alzando la voz, mientras notaba un nudo en la garganta. «Ah, Richard Jackson», respondió una voz masculina y fría con un matiz burlón. «Creí que jamás me llamarías. ¿Te has cansado de resistirte y al fin has decidido vender?» Cada una de sus palabras le costaba a Richard un gran esfuerzo para no colgar. Pero debía continuar. «No me quedan muchas alternativas», dijo, intentando hablar con tono firme, aunque por dentro hervía. «Las deudas me tienen acorralado y...» «Oh, sí, estoy al tanto de tu situación», lo interrumpió Robinson. «¿Sabes lo que tu padre solía decir de ti? Debió buscar otro heredero. Él siempre creyó que no podrías con el imperio familiar. Parece que tenía razón». Aquellas palabras le dolieron más que cualquier insulto. Richard cerró los puños, conteniendo su rabia. ¿Va a seguir recordándome que no era perfecto a sus ojos, o pasamos al grano?, dijo entre dientes. «Al grano, de acuerdo», se mofó el competidor. «Hoy a mediodía, en el restaurante Ballon Grill, frente a tu oficina. Ven y hablaremos de los detalles». «Está bien», respondió Richard con sequedad. «Pero no crea que aceptaré así como así todas sus condiciones». «Ya lo veremos», replicó Robinson con un tono que dejaba clara su supuesta superioridad. Luego colgó con un pitido seco. Richard se dejó caer en el respaldo de la silla, cerrando los ojos. Se le agolparon en la mente pensamientos fulminantes. «Dios, ¿qué estoy haciendo? Si al final firmo los papeles de la venta, estaré admitiendo mi bancarrota total.
¿Mi padre se alegrará desde el más allá? ¿O se molestará porque tardé tanto en rendirme? El ruido de unos nudillos golpeando la puerta lo distrajo de sus reflexiones. La puerta se entreabrió y apareció su joven asistente, con unos papeles en las manos. Señor Jackson, perdone la molestia. Me han enviado nuevos contratos para rescindir los acuerdos con nuestros distribuidores, dijo, dejando con cuidado la carpeta sobre la mesa. Gracias, Cristina, respondió él en voz baja, sin levantar la mirada. Si necesita algo, empezó ella, pero no terminó. Richard tan solo asintió, sin saber ya cómo manejar ese interminable desfile de despidos, cierres de proyectos, rescisión de convenios. Cuando la asistente se marchó, el silencio volvió a envolver la estancia, extrañamente vacío. Lleno de desánimo, decidió llamar a Sandra. Quizá ella, después de haber descansado, estaría más tranquila. ¿Sandra?, dijo al descolgar. Sé que anoche no estaba en mi mejor momento. Richard, yo también dije cosas de más. Todo esto me está volviendo loca, se le notaba el cansancio en la voz, pero también un leve matiz de ternura. ¿Estás en la oficina? Sí. Dentro de un par de horas tengo una reunión con Robinson. Quiere hablar sobre la compra de la empresa. ¿Y qué le vas a decir? Sandra hizo una pausa, como reuniendo valor. ¿De verdad piensas vender? No estoy seguro. Pero es uno de los pocos que realmente puede hacerse cargo de nuestras deudas, esbozó una sonrisa amarga. Quizá intente negociar condiciones algo más ventajosas, al menos quedarme con alguna parte de las acciones, por si acaso. Eso sería mejor que perderlo todo por completo, comentó Sandra. Mira, no quiero entrometerme en tus asuntos, pero ten cuidado, él lleva mucho tiempo detrás de vuestra empresa. Lo sé, asintió Richard. Pero ahora mismo no tengo otra salida. Te llamaré después de la reunión. Vale. Cuídate. Y recuerda, pase lo que pase, estoy contigo, Sandra suspiró, intentando animarlo. No te culpes demasiado, incluso si vendes la empresa, no es el fin del mundo. Buscaremos una salida. Sí, claro. Gracias. Richard no estaba del todo convencido de sus propias palabras, pero la tranquilizó un poco para que no se angustiara. Sabía que Sandra era más fuerte de lo que dejaba ver. Se lo había demostrado en los últimos meses, cuando todo se derrumbaba. Pero ni sus palabras ni su fe lograban disipar las nubes que se cernían sobre él. El tiempo hasta la reunión transcurrió con una lentitud exasperante. Richard, tratando de mantenerse ocupado, ordenó proseguir con la supervisión de los contratos vigentes, revisar nuevamente los documentos sobre los activos, repasar una y otra vez las cuentas, aunque todo ello no era más que un intento vano de distraer la mente de la fatídica cita. A cada vistazo al reloj le parecía que los minutos se hacían eternos. Por fin llegó la hora. Richard se detuvo frente al escaparate de una floristería, al otro lado de la calle desde el restaurante donde lo aguardaba Robinson. No sabía por qué se había detenido precisamente allí, tal vez porque no podía obligarse a cruzar la calle. Sentía las piernas pesadas como el plomo y una sola pregunta le taladraba la cabeza, ¿de verdad todo acaba aquí? Ya había dado un paso al frente cuando alguien lo llamó a sus espaldas. Señor Jackson. Se dio la vuelta. Apoyada contra la pared había una mujer de unos 50 años, con una falda larga, un chal vistoso sobre los hombros. Tenía el pelo oscuro y abundante, recogido en una trenza gruesa, y unos ojos profundos como la noche. «Perdone, ¿se dirige a mí?» «Sí, a ti. Te pareces mucho a tu padre». Richard frunció el ceño. ¿Conocía a mi padre? Claro. Lo conocía muy bien. Lo amaba, respondió ella con un calor en la voz que hizo que Richard desviara la mirada de forma involuntaria. ¿Fue su amante? Uf, qué palabra tan horrible. Se quejó, con un ademán. Te he dicho que lo amaba. Y él me amó a mí.
Richard estuvo a punto de marcharse, pero ella dio un paso hacia él. Vas a vender la empresa, ¿verdad? Robinson te está esperando ahí, tras esos cristales. Pues ve. Pero que sepas, Peter, tu padre, odiaba a ese canalla. Dijo que si alguna vez lo veía en la oficina, te borraría de su testamento y de su memoria. Él ya no está. Y la empresa está al borde del abismo, farfulló Richard. ¿Y si te dijera que sé cómo salvarla? Richard entrecerró los ojos, debatiéndose entre la desconfianza y la esperanza desesperada. ¿Qué puede hacer usted? Sé dónde están ocultos los activos de Peter. Nadie, ni siquiera tu madre, sabe de su existencia. Si los recuperas, cubrirás todas las deudas y aún te sobrará. Richard la miró con detenimiento. No parecía bromear. ¿Por qué me lo dice? Porque él no hubiera querido que su empresa cayera en manos de ese miserable. Richard soltó una risa triste. Interesante. Vamos. Te enseñaré lo que debes hacer, dijo ella con serenidad. Pero después. Lo que venga después ya no importa tanto. Lo principal es actuar, refunfuñó él. ¿Estás seguro? Esbozó la gitana, la zíngara, una sonrisa irónica, como si se sorprendiera de la determinación de Richard. Por supuesto. Lo único que me importa es salvar esta maldita empresa. En ese momento sonó el teléfono en su bolsillo. Era Robinson. Richard vaciló un instante. Oye, mándalo al diablo. No tendrás que vender, comentó la mujer con un ademán. Él, sin pensarlo más, contestó. Escuche, he cambiado de opinión. Y no vuelva a llamarme. Robinson no alcanzó a responder nada. Richard cortó la llamada. Juntos se metieron por un callejón angosto que llevaba a un edificio ruinoso de 2 plantas con un rótulo de tienda de antigüedades, aunque el escaparate estaba vacío. La mujer abrió una puerta lateral y lo invitó a pasar. Aquí nadie nos oirá, susurró al cerrar por dentro. Un pasillo polvoriento, una escalera, el crujir de las tablas, el olor a libros viejos y especias. Parecía que Richard hubiese entrado en otra dimensión. Ella lo condujo a una pequeña sala con chimenea, empapelado descascarillado y un sofá con evidentes huellas del paso del tiempo. Se sentó e hizo un gesto para que se acomodase en un sillón frente a ella. Siéntate. Richard se dejó caer en el asiento, con las rodillas apoyadas en sus manos. ¿Y bien? Peter tenía un amigo, Sam Walker. Empezaron el negocio juntos. Sam siempre se mantuvo en segundo plano, pero sabía cómo y dónde se guardaba el dinero. Fue él quien ayudó a Peter a esconder parte de los activos, para protegerlos de parientes codiciosos, alzó una ceja. Disculpa si te ofende. Suena a historia inventada, comentó Richard, todavía receloso. ¿Dónde está ahora ese tal Sam? Toma, extendió ella un papelito. Este es su número. Dile que eres hijo de Peter. Lo entenderá. Pero trátalo con respeto. Es un viejo zorro. Si sospecha algo raro, no te dirá nada. Richard miró el número y torció la boca con una mueca. ¿Y por esto hemos venido aquí? ¿Qué querías? ¿Que gritara en la calle oigan, tengo el código de acceso a los millones de los Jackson? Respondió con ironía. ¿Tienes enemigos, chico? ¿O ya olvidaste quién te pisa los talones? Él se levantó. Lo llamaré. Espera. Antes de que te vayas, ella lo miró fijamente. Cuando todo salga bien, vendré a reclamar lo que me debes. Promete que, sea lo que sea, no te echarás atrás. Vale, asintió con prisa, solo deseando salir. Lo prometo. Richard regresó a la oficina con el corazón desbocado. Se encerró en su despacho, sacó el móvil y marcó el número. Walker al habla, sonó una voz ronca al otro lado. Buenas tardes. Soy Richard. Richard Jackson. El hijo de Peter.
Silencio. Sé quién eres. ¿Qué quieres? Me han dicho que usted sabe algo de los activos secretos de mi padre. Se lo ruego. Estoy al borde de la quiebra. Menudo récord, arruinar la compañía tan rápido. Lo intenté, musitó Richard. Pero había deudas. Demasiadas. De acuerdo. Peter dejó instrucciones. Solo porque deseaba que parte de la empresa siguiera en manos de la familia. Apunta. Richard apenas lograba teclear, temblando de tensión. Sam fue dictándole una dirección, un código de acceso, le indicó qué papeles buscar. Y no se lo digas a nadie. Ni siquiera a tu esposa. Hasta que todo esté en orden. Gracias, señor Walker. Muchísimas gracias. Dáselas a Peter. Transcurrió alrededor de un mes desde que la gitana, llamada Jasmine, le enseñara a Rachel el camino para hallar los activos ocultos de su padre, Peter Jackson. En ese tiempo, Rachel se había dedicado a repasar hasta el último documento, cada cláusula y cada firma. Tuvo que ir a notarías, negociar con propietarios de acciones, ir a bancos a gestionar la transferencia de derechos. Pero aquel trabajo duro estaba dando fruto. Todas las deudas que habían llevado a la empresa a la insolvencia fueron saldadas y todavía quedaba una cuantiosa suma para reinvertir. ¿Cómo te sientes, cariño? Preguntó Sandra una noche, cuando Rachel regresó tarde y se quitó la chaqueta aliviado. Sinceramente, como si estuviera limpiando escombros tras un huracán, pero al menos veo la luz al fondo, respondió él, masajeándose los hombros cansados. Cada día me convenzo de que todo lo pasado no fue en vano. Sandra sintió y le ofreció una taza de té caliente. Me alegra ver que salimos de esta, Richard. Solo que, se detuvo antes de proseguir. A veces pienso en aquella gitana. Tarde o temprano aparecerá para cobrarse lo suyo. Richard bajó la vista hacia la taza. Una sombra de preocupación cruzó su rostro. Dijo que volvería. Sí, pero ha pasado un mes y nada. Tal vez solo quería ayudarme a encontrar esa salida. ¿Y nada más? Sandra alzó los hombros. Ojalá fuera así. Pero tú mismo dijiste, la gente no ayuda por nada, menos cuando se trata de una cifra tan grande de dinero. Lo sé. Aunque, para serte sincero, las últimas semanas he estado tan atareado con la formalización de los activos que no he tenido tiempo ni de pensar en esa historia. Si aparece, estoy dispuesto a hacer algo razonable, pagarle, ayudarla a comprar una casa, no sé. Lo que pida. Pero, por el momento, disfrutemos de esta vida sin deudas, dijo Richard, esbozando una leve sonrisa. Pasaron varios días más de relativa calma y éxito. Richard se reunió con socios comerciales y les presentó un nuevo plan financiero, mucho más sólido. El personal se sentía optimista, muchos temían por su puesto de trabajo y sus sueldos, pero ahora parecía abrirse ante ellos un nuevo horizonte. Señor Jackson, nos han invitado a una importante feria, anunció la secretaria, asomándose al despacho. Le quieren ver como posible inversor de un proyecto innovador. Richard se apartó de los papeles y asintió. Perfecto, Julia. Contéstales que asistiré encantado. Y pásame los detalles para revisarlos. Como usted ordene, sonrió la secretaria. Él al fin se permitía una pequeña relajación, confiando en que lo peor había quedado atrás. Pero en ese momento, la aparente serenidad de la jornada se rompió con la fuerza de un vendaval, como si un golpe de viento hubiese abierto la puerta de golpe. Richard firmaba unos documentos cuando la puerta de su despacho se abrió de repente. Jasmine irrumpió con una sonrisa sarcástica en el rostro. Al verla, Richard casi dejó caer la pluma del susto. Pero lo que lo sorprendió aún más fue que tras ella entraba un hombre de unos 30 años. «Hola, Richard», exclamó con voz clara la gitana, entrando sin pedir permiso. Detrás, el hombre de ojos tensos y cabello oscuro la seguía con paso firme. Jasmine,
Richard notó cómo se le encogía el estómago por el mal presentimiento. Al final has vuelto. Sí, ¿cómo no iba a volver? ¿Pensabas que me olvidaría de nuestro acuerdo? Ella se paseó por el despacho con aire de dueña. Vaya, veo que aquí todo marcha de maravilla. Muebles nuevos, empleados sonrientes, grandes tratos. Incluso te veo mejor cara. Supongo que irás al grano. Richard esbozó una sonrisa forzada, intentando conservar la calma. Dijiste que me ayudarías a salvar la empresa, pero que tarde o temprano vendrías a cobrarte. Bien, estoy dispuesto a pagarte. ¿Cuánto quieres? ¿Dinero? Yasmín dejó escapar un profundo suspiro. No me importan tanto los billetes, chico. Necesito otra cosa. ¿Qué? Un escalofrío recorrió la espalda de Richard. Ella hizo un ademán para que el desconocido se acercara. Te presento a Edgar, tu hermanastro. Entiende que también es hijo de Peter, tu padre. Solo que nunca fue reconocido de forma oficial. Ahora ha llegado el momento de hacer justicia. O sea, balbuceó Richard, intentando procesar lo que oía. Sí, Yasmín se dejó caer en una silla, cruzando las piernas. Tendrás que compartir con él la empresa. Richard sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Tosió con fuerza, sujetando la pluma a duras penas. ¿Estás bromeando? ¿Cómo que compartir la empresa? No es ninguna broma, replicó la gitana con la solemnidad de quien dicta una sentencia. Dijiste pide lo que quieras. Te salvé el negocio, te devolví los activos. Ahora haz lo que te exijo. ¿Te das cuenta de lo que dices? Richard se levantó de golpe. Es mi empresa. Mi herencia. ¿Quieres que le ceda la mitad a un desconocido? No soy ningún desconocido, susurró Edgar, mirándolo directamente a los ojos. Crecí sin saber quién era mi padre. Mi madre guardó el secreto durante muchos años. Pero cuando tomaste el mando, yo. Se detuvo al ver la expresión desencajada de Richard. En el despacho reinó un silencio opresivo. Incluso Yasmín se quedó callada, observándolo todo con atención. Pasaron unos 30 segundos sin que nadie dijera nada. Al fin, Richard miró a la gitana. ¿Y ahora pretendes que él reclame mi parte? ¿Cómo piensas llevar esto a la práctica? Muy sencillo, firmaréis los papeles por los que pasáis a ser copropietarios de Jackson International. Mitad para ti, mitad para Edgar. Yasmín encogió los hombros. Ahora él tiene derecho a su parte de la herencia de su padre. Pero esto es imposible desde el punto de vista legal. Richard dudó, pues no sabía si existía la forma de impugnarlo. Su padre no había hecho un reconocimiento oficial de paternidad. Sin embargo, si Yasmín conocía tantos detalles de los activos secretos, quizá también tuviera documentación para demostrar el parentesco. Edgar se arremangó nervioso. Oye, no quiero que creas que vengo a robarte la vida. A mí también me ha caído todo esto por sorpresa. Pero si mi madre dice que ha llegado la hora, será porque es justo. Si el padre de ambos ya no vive y tú levantas la empresa familiar, ¿por qué no compartirla contigo? ¿Acaso tengo yo la culpa de que él me ignorara? Richard se mordió los labios. Miles de pensamientos se agolpaban en su cabeza, la rabia, la incredulidad, la sensación de traición. Pero también cierta compasión hacia ese hombre que, al fin y al cabo, no había conocido a su padre. Tienes una semana para dejarlo todo listo, sentenció Yasmín con frialdad. Oh. Entendido, atajó Richard. No hace falta que amenaces más. Con estas palabras, ella se levantó y le hizo un gesto a Edgar para que saliera. Desde la puerta, se giró. Richard, no hagas nada imprudente. ¿Crees que no adivino tus intenciones? Recuerda, tu padre no se divorció de tu madre solo porque temía un escándalo familiar que podría hacerle perder contactos y tal vez hundir el negocio. Pero a mí me dejó aún más humillada. Ahora ha llegado el momento de equilibrar la balanza.
La puerta se cerró de golpe y se fueron, dejando a Rachel en su despacho vacío, donde solo se oía el eco de su propia respiración. Esa misma noche, al llegar a casa, estaba tan alterado que Sandra lo notó enseguida. Él no dijo ni media palabra, simplemente fue hasta la sala y se sentó en un sillón. Ella lo siguió y se acomodó frente a él. ¿Por qué estás tan furioso? ¿Ha pasado algo con la empresa? Él levantó un poco la vista y, casi gritando, como si se desbordara toda la amargura acumulada, exclamó: «La gitana. Tenías razón. Al final ha venido a cobrarse su favor. Y estoy metido en un lío monumental. Resulta que mi padre tuvo un hijo fuera del matrimonio, Edgar. Y ahora me veo obligado a compartir la empresa con él. Dios mío». Sandra se llevó la mano al pecho. ¿Y está seguro de que no es un farol? ¿No será que solo quiere dinero? No, habla muy en serio. Según dice, tiene poder suficiente para volver a hundir la compañía. Y yo le creo. Ya demostró de lo que es capaz. Sandra se pasó la mano por el pelo con nerviosismo. Tenías que haber escuchado bien sus condiciones desde el principio, Rachel. Fuiste tú quien prometió lo que fuera en un momento de desesperación. Él golpeó el puño contra el sofá. Maldita sea. Sí, estaba desesperado, pero nunca pensé que pediría algo así. Vamos, razona, dice que este Edgar es mi hermano. He creído siempre que era el único heredero de mi padre. ¿Pueden demostrar el parentesco? Se preocupó Sandra. ¿Algún test de ADN, papeles? Me temo que lo tengan todo preparado. Y, conociendo a mi padre, no es nada descabellado que así fuera. Rachel esbozó una sonrisa amarga. Él jamás estuvo muy familiarizado con la palabra fidelidad. Yo mismo he visto a Yasmín y no miente cuando dice que lo conocía bien. Sandra se quedó callada, intentando pensar qué aconsejarle. Finalmente dijo: «Habla con tus abogados. Tal vez puedas llegar a un acuerdo, darle a Edgar alguna parte de las acciones, pero no la mitad». Ya lo he pensado. Pero si ella realmente conoce las vulnerabilidades de la empresa, podría provocar otro derrumbe en cadena. Rachel empezó a pasearse por la sala hasta que se detuvo. No me queda otra que aceptar su exigencia. Pero, como tú mismo dices, eso significa entregarle justo la mitad. Sí. Gruñó él con rabia. Sí. Pero a lo mejor logro negociar con Edgar las condiciones de la colaboración. Es posible que encontremos la forma de coexistir. Al fin y al cabo, en el último mes he fortalecido la empresa y ya no es tan frágil. Si llevamos bien el negocio y definimos responsabilidades con claridad, quizás no sea tan terrible. Perdona que insista, Sandra apoyó una mano sobre la suya, pero es que suena muy mal. Sobre todo si él no tiene experiencia. Lo sé. Richard suspiró con pesadez. Tendré que enseñarle y meterlo en vereda. Me temo que es un novato que ahora se cree con derecho a todo. A la mañana siguiente, Richard llamó a su abogado, el señor Grave, y le contó con detalle la aparición del nuevo hermano, que exigía la mitad de la empresa. El abogado, sorprendido, aunque no del todo incrédulo, pues había visto casos de hijos extramatrimoniales, le dijo: «Bien, entonces prepárate para redactar un acuerdo que os convierta en copropietarios. Pero hazlo con mucha precaución. Repartir así la empresa es un paso delicado. ¿Y si tu hermano decide vender su parte más adelante? No lo sé. Por ahora, parece que no quiere solo dinero, sino ejercer poder. ¿Estás seguro de que no te dejará tirado dentro de 1 año o 2, cuando vea que puede hacer caja con sus acciones?», meditó el abogado. «No tengo garantía alguna. Tampoco tengo escapatoria. Esa gitana ha dejado claro que no es alguien con quien se pueda jugar». «De acuerdo. Redactaré los papeles intentando minimizar riesgos». «Ojalá todo transcurra sin demasiados problemas», suspiró el abogado.
Poco después, durante el día, apareció Edgar en la recepción de la oficina. Llevaba un traje decente, aunque se notaba cierta incomodidad, como si no estuviera acostumbrado a él. Entró en el despacho y se quedó en el umbral, algo cohibido. «Hola», dijo. «¿Puedo pasar?» Richard, sentado tras su mesa, no pudo disimular su frialdad. «Entra. Supongo que tenemos mucho de qué hablar». Edgar avanzó hasta el escritorio. «Oye, entiendo que esto no te guste. Yo también estoy impactado, pero no tenemos vuelta atrás. Siéntate», Richard le señaló la silla de enfrente. «Cuéntame qué sabes de negocios». Edgar desvió la mirada. «Muy poco. Hice algunos cursos, pero nunca he tenido experiencia real. Teníamos dificultades económicas. Ya sabes, no vivíamos con lujos». «¿Y qué has hecho hasta ahora?», inquirió Richard, entrecerrando los ojos, tratando de evaluar su conocimiento. Trabajaba en una pequeña empresa de reparaciones, ayudando con la instalación de equipos. Nada que ver con la gran industria. Jamás imaginé que un día estaría en Jackson International. Vaya, Richard mostró un gesto escéptico. O sea, que no has logrado gran cosa. Espera. Puede que no haya estudiado en Harvard, pero sé esforzarme. No quiero ser un parásito que venga a arruinar tu imperio. Estoy dispuesto a partirme el lomo, a aprender, a demostrar que valgo el apellido Jackson. ¿Y qué sabes de nuestro padre?, preguntó de repente Richard, cambiando de tema. Además de que nos abandonó. Solo lo que mi madre me contó, contestó Edgar, removiéndose en la silla. Decía que era un hombre complicado, temperamental, a veces temerario, pero con un olfato de oro para los negocios. Y que no se detenía ante nada para lograr sus objetivos. Pero si preguntas algo más íntimo, padre nunca participó en mi vida. Richard cerró los ojos un instante. Sintió de pronto lástima por aquel chico que había crecido sin padre, mezclada con resentimiento por tener que repartir ahora lo que él consideraba suyo. Los dos guardaron silencio unos minutos. Al final, Richard suspiró hondo. De acuerdo. Mi abogado preparará los papeles en un par de días. Firmaremos. Y trabajarás aquí, conmigo. Te pondré al corriente. Pero te advierto, si crees que todo te vendrá servido en bandeja. No pienso quedarme de brazos cruzados, lo interrumpió Edgar. También necesito saber si puedo encajar aquí. Una cosa son los intereses materiales, y otra que no quiero que me odies. No te prometo no odiarte, soltó Richard con franqueza, desviando la mirada. Ya se verá. Llegó el día de la firma. Richard había convocado al señor Grave en su despacho y también se presentó otro abogado enviado por Yasmín. Ella misma estuvo allí, con una mirada recelosa. Edgar permanecía en un segundo plano, como si le avergonzara tanto trámite. Cuando los documentos quedaron sobre la mesa y Richard estrelló su firma bajo las cláusulas de copropietarios, sintió que algo en su vida cambiaba para siempre. Soy yo, Richard Jackson, cediendo parte del negocio familiar, pensó. Pero ahuyentó esos pensamientos. Miró a Edgar y le pasó la pluma. Tu turno. Edgar, con un ligero temblor, firmó junto a su nombre. Los abogados pusieron sus sellos y refrendaron la conformidad. Quedó todo oficializado. Perfecto, asintió Yasmín, guardando los papeles en la carpeta. Ahora la propiedad queda dividida en partes iguales. Felicidades por la creación de esta nueva familia, añadió con una ironía inconfundible. Richard la miró con desagrado, pero solo dijo. ¿Contenta? Has cumplido tu palabra y yo, la mía. Tenéis todo regulado. Sonrió a Edgar. Hijo, sé un buen empresario. No deshonres nuestro apellido. Con estas palabras, salió del despacho. Ahora los dos recién estrenados socios se quedaron mirándose en un silencio incómodo. Por la noche, en casa, Sandra estaba visiblemente inquieta.
Richard le había contado por teléfono lo de la firma. Al recibirlo, lo abordó llena de preocupación. ¿Entonces realmente le diste la mitad de la empresa? No tenía alternativa, respondió, quitándose la chaqueta y dejándola caer sobre el respaldo de una silla. Al menos conservo algo. No he perdido todo. ¿Cómo planeas dirigir la empresa con él? Apenas sabe nada. Tendré que enseñarle, al menos al principio, respondió pensativo, mientras se dirigía a la cocina. Por lo menos, hasta ahora no me ha mostrado mala fe. A lo mejor no tiene intención de sabotearme. O, al menos, todavía no lo ha decidido. Tal vez esté esperando el momento. Sandra, escúchame, Richard se volvió, mostrándole su agotamiento. Ya estoy harto de tanta guerra. No quiero vivir con la sensación de que cada paso va a ser utilizado en mi contra. Quiero creer que aún es posible un camino relativamente pacífico. Ella notó lo cansado que estaba y se ablandó un poco. De acuerdo. Yo estaré aquí, por si algo va mal. Pero. Gracias por apoyar mi decisión, la interrumpió él, cubriendo la mano de Sandra con la suya. Confía en que de este paso también saldremos. ¿Y si, al final, Edgar resulta ser capaz de trabajar bien? Al día siguiente, Edgar llegó al despacho temprano. Richard llegó algo más tarde y lo encontró conversando con la secretaria. Buenos días, lo saludó Edgar con cortesía. Decidí no llegar tarde. Me parece bien, respondió Richard, invitándolo a pasar a su oficina. Ya dentro, abrió su portátil con varios informes internos. Empecemos con una visión general. Nos dedicamos a suministrar equipos para distintos proyectos importantes. Además, estamos abriendo una nueva línea, asociarnos con empresas innovadoras. Quiero diversificar para no depender de un solo mercado. ¿Y qué se necesita para ello? Edgar se inclinó hacia adelante, mostrando interés. Financiación, un seguimiento continuo del mercado y buenos contactos, explicó Richard. Espero que tú me ayudes a reforzar la relación con los clientes. Pero primero debes conocer la estructura de la compañía. Edgar asintió. Entiendo. Estoy dispuesto a pasarme horas estudiando. Lo prometo. Perfecto. Allí, en esas estanterías, tienes carpetas con la descripción de cada departamento, sus funciones, proyectos en marcha. Richard señaló un gran archivador. Empieza por ahí. Se pusieron manos a la obra. Richard, consciente de que llevaba años empapado en cada detalle de la empresa, sabía que Edgar partía de cero. Sin embargo, lo sorprendió ver que no protestaba por el trabajo repetitivo, sino que parecía beberse toda la información, tomando notas y haciendo preguntas, a veces ingenuas, pero siempre con auténtico interés. Mira, le mostraba a Richard, este departamento se encarga de la logística. Contamos con varios almacenes en Europa y América. Hay que coordinar las entregas y controlar la documentación. Por otro lado, aquí tenemos el área de marketing, que diseña todas las campañas publicitarias. ¿Y con los inversores quién trata directamente? Normalmente yo y el director financiero, contestó Richard. Aunque podrías empezar a acompañarnos a las reuniones. Entre dos, es más sencillo negociar, uno presenta el plan estratégico y el otro convence de que somos socios fiables. A la hora de comer, fueron juntos a una cafetería cercana. Se sentaron junto a la ventana, pidieron café y bocadillos. No sabía que en los negocios había tantos documentos. Edgar suspiró con una risa nerviosa. Estoy aturdido. Te acostumbras, sonrió Richard, tomando un sorbo de café. No es tan terrible como parece. Lo importante es tener un buen sistema y delegar las tareas en la gente adecuada. Igualmente, gracias por tu paciencia. Sé que para ti debe de ser humillante compartir la empresa con alguien que apareció de la nada. Richard se tensó un poco. Mira, no quiero volver a hablar de eso ahora. Pero sí, no es algo que me entusiasme.
Para ser sincero, sigo molesto con mi padre y con esta situación. Sin embargo, no estamos aquí para revolver el pasado. Edgar bajó la mirada, acercando la taza a sus labios. Solo quiero decir que no vengo a fastidiarte ni a quitarte tu sitio. Esto también es mi vida. Quiero formar parte de algo importante y no ser un intruso. Está bien, Richard se forzó a sonreír. Entonces demuéstralo trabajando duro. Regresaron a la oficina. El resto del día siguieron sumergidos en asuntos empresariales. A Richard le sorprendió que Edgar no se quejara ni de cansancio ni de aburrimiento. Parecía que su interés era auténtico. Aquella noche, cuando Richard volvió a casa, Sandra lo recibió en la puerta. ¿Qué tal tu primer día de trabajo fraternal? Richard se encogió de hombros. Raro. Pero en realidad todo fue bien. Se esforzó, preguntó, mostró interés. Pues parece que te ha salido un buen asistente, bromeó ella. Puede ser. Pero no cantaré victoria. La situación es demasiado incierta. De momento, al menos, no muestra hostilidad. Sandra lo atrajo con un abrazo. Bien, yo estoy aquí para lo que necesites. Gracias por tu apoyo, susurró él, con un alivio que no sentía desde hacía tiempo. Con el paso de los días, ambos se fueron acostumbrando a trabajar codo con codo. A veces Richard lo llevaba a reuniones para que se familiarizara con la negociación. Otras, le confiaba labores de papeleo para que aprendiera la jerga de los contratos. Edgar a veces se atascaba con los términos, se enfadaba consigo mismo, pero no se rendía. Mira, este contrato, le señalaba Richard, desplegando los folios. Aquí indica el plazo en el que debemos entregar el producto y aquí están las penalizaciones por retraso. Es crucial que la logística funcione como un reloj, o las multas se comerán las ganancias. Edgar asentía mientras releía las condiciones. ¿Y si la demora la causa la aduana, no nosotros? Entonces, antes de firmar, especificamos que en esas circunstancias no somos responsables. Si sucede un imprevisto, el cliente debe entenderlo o acordar un aplazamiento sin penalizaciones. Vaya, es todo un mundo, murmuraba Edgar, tomando apuntes. En ocasiones, hablaban de la infancia. Richard se enteraba de lo dura que había sido la vida de Edgar sin padre y de los apuros de Yasmín, que también había pasado por mucho. Resulta extraño que Yasmín no luchara por él, comentó un día Richard. Vaya culebrón familiar. Edgar negó con la cabeza. Ella dice que al principio, tu padre estaba dispuesto a dejarlo todo e irse con ella. Pero tu familia insistió en que no rompiera su matrimonio con tu madre, porque se habría armado un escándalo que podía acabar con el negocio y los contactos. Y, sobre todo, le aterraba la reacción de tu abuela. Al final, mi madre se fue con sus parientes y tu padre le enviaba dinero, hasta que dejó de hacerlo. Richard soltó un hondo suspiro. Ya, así que, por un lado, tuve la suerte de no pasar penurias, pero por otro, viví una mentira de familia ideal que no existía. Cada vez que la charla tomaba ese cariz, se veían interrumpidos por llamadas de trabajo, nuevos pedidos y acuerdos. Pero el simple hecho de compartirlo iba erosionando la frialdad de Richard hacia Edgar. Al cabo de 2 semanas de esta rutina, Richard organizó una pequeña reunión con los directivos clave para presentar oficialmente a Edgar como el nuevo copropietario. Muchos de ellos se quedaron atónitos, pues nadie se esperaba esa sorpresa. Sin embargo, Richard fue contundente. Compañeros, iniciamos una nueva etapa. Mi hermano, Edgar Jackson, va a dirigir la empresa conmigo. Les pido que, para cualquier asunto de documentación, colaboración y demás, cuenten también con él. Los directivos se miraron unos a otros con desconcierto, pero no tuvieron más remedio que aceptar la decisión de su jefe. Interiormente, algunos se preguntaban de dónde salía este hermano. Tras la reunión, Edgar se acercó a Richard. Gracias por no presentarme como el hijo ilegítimo o algo por el estilo.
Ya me he acostumbrado a la idea de que tengo un hermano. Richard se encogió de hombros. Y mejor que el equipo se adapte también. Tenemos mucho que hacer. Más tarde, una noche en que se quedaron a trabajar hasta tarde, revisando correos urgentes, afuera ya era de noche y las farolas brillaban débilmente. Edgar se desperezó, como un estudiante tras una clase larga. Sabes, ya no me siento un intruso, como el primer día. Richard esbozó una mueca irónica. ¿Tan pronto te acomodas? Bueno, algo así, rió Edgar. De veras, gracias por la paciencia. De verdad aprecio que no me trates con desprecio. Lo he intentado, soltó Richard, y ambos rieron, conscientes de la verdad que había detrás. Pero demostraste ser buena persona, así que, bueno, sigamos trabajando. Edgar se puso serio un instante. Dime, ¿sigues enfadado conmigo? Richard se quedó pensativo. Se dio cuenta de que lo que sentía ya no era ira, sino una mezcla de simpatía y compasión. No estoy enfadado. Sigo sorprendido por todo lo que ha pasado. Pero, si tengo que elegir entre la guerra y la colaboración, prefiero la colaboración. Nuestro padre era complicado, pero, viéndonos ahora a los dos, no sé si se alegraría o todo lo contrario. ¿Importa? Él ya no está. Edgar bajó la mirada. Nosotros tenemos que seguir adelante. Continuaron perfilando los planes de la semana siguiente. Finalmente Edgar se marchó, y Richard se quedó un rato más, reflexionando sobre todo lo acontecido en los últimos meses. Por la noche, al llegar a casa, se encontró a Sandra leyendo en la sala. Ella levantó la vista al verlo entrar. ¿Qué tal sigue tu alianza fraternal? Él se inclinó para besarle la mejilla y se sentó a su lado. ¿Sabes? Nos llevamos bastante bien. Él pone esfuerzo, pregunta, muestra empeño. Por ahora no hay conflictos. ¿Y tú, confías en él? Richard se encogió de hombros. No al 100%. Pero empiezo a creer que no es mi enemigo, sino alguien que fue arrastrado a esto por su madre y que también necesitaba un apoyo. Sandra dejó el libro y suspiró. Es muy propio de tu padre, enredar las vidas de mucha gente, dejar secretos y desaparecer. Sí, Richard sonrió con sarcasmo. Siento que me ha tocado limpiar lo que él desbarató. Pero bueno, se supone que soy el heredero de un genio, resaltó la palabra con ironía. Así que habrá que estar a la altura. Así continuaron los días, uno tras otro. La empresa seguía recuperándose e incluso empezaba a alcanzar un nuevo nivel de beneficios. Richard mantenía negociaciones con socios internacionales, mientras Edgar se involucraba en el día a día. Un día, incluso, Edgar propuso una idea para mejorar la logística de las entregas. Mira, transportamos algunos materiales por barco y suelen producirse retrasos, explicaba Edgar, enseñando gráficos. Si combinamos con ferrocarril, podríamos optimizar plazos y ahorrar costos. Richard examinó las hojas, asintiendo. Buena propuesta. Habría que calcular los costos de los contenedores ferroviarios y compararlos. Pero parece prometedor. Puedo ocuparme de esos cálculos, se ofreció Edgar. Genial, aceptó Richard. Habla con el departamento financiero para que te ayuden. Los gerentes, que al principio miraban a Edgar con recelo, empezaron a tratarlo con más cordialidad. Veían que no se las daba de nuevo jefe, sino que buscaba consejo y aprendía, lo cual le ganó el respeto de varios empleados clave. Un día, Richard invitó a Edgar a comer a un restaurante algo más elegante que la cafetería habitual, para hablar de planes en un entorno menos formal. Edgar, sorprendido pero contento, aceptó. Sentados en una mesa de un lugar refinado, Richard comentó. Pide lo que quieras. Considera esto una parte de tu formación en la vida social de los negocios. A veces se cierran tratos justo en lugares así. Nunca imaginé que se pudieran firmar contratos en restaurantes, reconoció Edgar.
Para mí, comer era algo rápido en casa o en un bar barato. Tu vida ha cambiado, asintió Richard con un punto de seriedad. Pero que sepas que no todo es tan bonito. Tanta ostentación trae envidias y presiones. Me lo imagino, dijo Edgar, echando un vistazo al lujoso local. Pero sigo sin acostumbrarme. Cuando la camarera trajo la comida, Richard tocó el tema de una feria próxima en Nueva York. Tengo pensado volar allí la semana que viene para reunirme con posibles inversores. Quizás deberías acompañarme, así ves cómo funcionan los acuerdos internacionales. ¿De veras? Edgar arqueó las cejas. ¿Me llevarías contigo? Claro, ¿por qué no? Richard esbozó una media sonrisa. Si vamos a dirigir juntos la empresa, tienes que conocer a los socios. Me parece estupendo. Y la verdad, me gustaría demostrar que puedo aportar algo. Edgar enderezó la espalda, sintiéndose orgulloso. Gracias. De verdad. Bueno, Richard se encogió de hombros para restarle importancia. Veremos cómo sale todo. Al regresar del almuerzo, encontraron cierto ajetreo en la oficina. La secretaria informó. Señor Jackson, llamaron del banco para decir que ya se ha formalizado el papeleo de la finca que pusimos como aval. Eso aumenta nuestra capacidad financiera. Richard sonrió ampliamente. Estupendo. Pásale la información al director financiero, que haga los ajustes en el presupuesto. Al poco, cuando Edgar se marchó a otro despacho, Sandra se asomó. Ella a veces iba a la oficina para temas de responsabilidad social de la compañía. Os he visto comer juntos, comentó en voz baja. ¿Planificando algo? Sí, asintió Richard. Hablamos de algunos planes y le dije que podría acompañarme a Nueva York. Así aprenderá cómo se hacen los tratos en el extranjero. Vaya. ¿De verdad estás cambiando tu actitud hacia él?, apreció Sandra con una sonrisa más cálida que en todo el tiempo que había transcurrido desde aquel desagradable asunto. ¿Significa que os lleváis bien? Sorprendentemente sí. Sigo sin saber si en el futuro habrá giros inesperados, pero por ahora su actitud es sincera. Me alegra mucho oír que os entendéis. Quizá, después de todo, esta historia no sea tan mala. Desde entonces, los hermanos se convirtieron en un equipo. Richard incluso presentó a Edgar a su mujer. Es encantador, le comentó Sandra a Richard cuando Edgar se marchó. No parece del tipo que quiera fastidiarte. Richard la rodeó con el brazo y susurró. Necesitaba oír eso de ti.